Duque Larraga. Y pues la organización de la consulta popular, hablando sobre el desempeño de políticos del pasado, desató pues diferencias en la Comisión de Organización Electoral del INE. ¿Y esto por qué? Se esperaba que esta consulta ya fuera aprobada, pero ahí dos consejeros dijeron que no había presupuesto para definir una boleta. Por su parte, la consejera Carla Humphrey consideró que la consulta debe de hacerse con los lineamientos ya previstos. Estamos hablando de urnas electrónicas. Y saludo con muchísimo gusto a la consejera, a Carla Humphrey, para que nos dé su punto de vista. Consejera, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes, gracias por este espacio y un saludo a tu auditorio. Muchísimas gracias. A ver si nos podría platicar un poquito el preámbulo. ¿Por qué se hace tanta discusión sobre esta consulta ciudadana que se va a realizar después de las elecciones? La verdad es que creo que lo primero que hay que decir es que fue un proceso de presupuestación complicado, porque cuando se aprobó el tema de la consulta popular, que no lo aprueba el INE, lo aprueban distintas instancias, en este caso el Congreso de la Unión y la Suprema Corte respecto de la pregunta que se va a hacer, que tampoco nosotros podemos tocar, digamos, la redacción de esta pregunta. Ya había pasado el tiempo en que el INE tenía que mandar su presupuesto a la Cámara de Diputados y Diputadas, y por tanto se hizo un alcance, un nuevo presupuesto. Por tanto, digamos, la primera parte del año empezó, digamos, a debatirse si iba a haber o no presupuesto adicional para esta encomienda, nueva encomienda al Instituto Nacional Electoral, que además será la primera vez que no coincidiría. Es la primera vez que se hace, pero además se cambió la norma para que no coincidiera con el día de la jornada electoral. Hace un par de semanas nos notificaron que no iba a haber presupuesto adicional para la consulta, lo cual complica el panorama con un escenario de recorte del presupuesto institucional, pero además de hacer frente a esta consulta. Lo que creo que hay que dejar en claro es que no está en duda que tenemos esta obligación constitucional para organizar esta consulta popular, que lo haremos con los recursos que tengamos. Por supuesto, ya tenemos algunas economías que tenemos detectadas y con base en eso tenemos que plantear el escenario con base en el cual organizaremos esta consulta popular. Recordemos que, por supuesto, tendrán que tener garantizada su posibilidad de manifestarse en torno a esta pregunta. Más de 93 millones de ciudadanas y ciudadanos que están inscritos en el listado nominal de electores, y por tanto creo que es necesario plantear distintos escenarios para hacer frente a esta obligación. Por supuesto, se está planteando instalar mesas receptoras de votación con más personas que puedan acudir a manifestar su opinión respecto a este tema, que son distintas, por supuesto, a las casillas que se instalarán para la elección del 6 de julio. Y creo que además hay que plantearnos que tenemos que reducir financiamiento, tenemos que hacer uso de la tecnología, de urnas electrónicas o de distintos mecanismos de voto electrónico para poder tener garantizado que todas las y los ciudadanos puedan votar, puedan emitir su opinión en esta consulta popular, que será el 1 de agosto, y que justo para eso tenemos que tener y tomar decisiones adecuadas respecto a la forma de hacerlo. El debate de ayer, que me parece muy desafortunado porque se inscribe en los debates que tenemos las y los consejeros para acometer y llevar a cabo el trabajo institucional, pues se debió a que solamente una parte de estos mecanismos para recoger la opinión de las ciudadanas y los ciudadanos era el que se estaba planteando, y se desconocía o se dejaba de atender una parte importante de unos lineamientos que aprobó el Consejo General las semanas anteriores respecto a la organización de la consulta popular, que hacía referencia a que se analizaría el voto electrónico para recoger la opinión de los ciudadanos en torno a este tema. Ese fue el debate, y el debate no es si el INE o no tiene que cumplir con esta obligación, tiene que cumplirla, es una obligación constitucional, lo haremos con los recursos que tengamos, sino el modelo de organización que va a tener esta consulta popular, y ahí es donde el debate se dio entre aprobar solamente una consulta, digamos, con papeleta en mesa receptora, o si abaratar costos, hacerlo más eficiente, más rápido, y utilizar también urnas electrónicas o algún mecanismo de voto electrónico. Bueno, entonces, con el recurso que se tenga, se va a realizar esta consulta popular, ya sea por boleta o sea también por urnas electrónicas. Entonces,
Vaya, los lineamientos ya están establecidos para el uso de la urna electrónica. Si nos podrías explicar un poco también sobre los candados que se aplicarían en caso de que se use este tipo de urna. En realidad, la urna electrónica ya sea, bueno, digamos que el INE va tarde en el tema de uso de mecanismos electrónicos para, que las y los ciudadanos podamos emitir nuestro voto. En distintas entidades, desde 2006 o antes ya se tenían urnas electrónicas y también sistemas de votos por internet, por ejemplo, para el voto de los mexicanos y las mexicanas en el extranjero. Hay distintas entidades que ya habían probado voto electrónico. La reforma de 2014 frena y da esta facultad al INE de determinar cuándo se pueden usar estos dispositivos. Se utilizaron de manera o de prueba piloto en las elecciones de Coahuila e Hidalgo, que se utilizaron 94 urnas electrónicas. Se van a utilizar para este proceso electoral 100, aunque hay entidades federativas. Yo creo que en el país tendremos cerca de al menos 1000 urnas electrónicas, y lo que se plantea en esta consulta popular, que es distinta, a un proceso constitucional para acceder a cargos de elección popular, es que pueda hacerse en una manera híbrida. Por supuesto, no todo el país tiene las mismas condiciones respecto a conectividad, por ejemplo, y plantear dónde se tendrían que instalar mesas receptoras físicas en donde se votara con una papeleta en papel, una boleta, una papeleta, y dónde podrían utilizarse urnas electrónicas con estas papeletas electrónicas, y dónde incluso podríamos avanzar en otras formas de votación. Estos lineamientos se aprobaron en el mes de abril y justamente posibilitan el análisis y uso de estas urnas electrónicas. Mi postura justamente ayer en esta comisión no es de frenar los trabajos, como se dijo, no es de obstaculizar la consulta popular. Es clarísimo, o yo lo tengo clarísimo, que es una obligación constitucional, pero que se nos debe haber ofrecido un modelo global para poder, con los recursos que tenemos, organizar la consulta en las mejores condiciones posibles, garantizando que 93 millones de ciudadanas y ciudadanos puedan acudir a manifestar su opinión respecto a este tema. Muy bien. Por último, Carla, a través de una columna que escribiste en un medio electrónico, estoy viendo la pregunta que ya fue aprobada por el Pleno de la Suprema Corte, que tú comentabas que esta pregunta pues ya está hecha, que los integrantes del INE no la pueden modificar. Si me permites leerla, porque se me hace un poco larga, un poco rebuscada para hacer una consulta ciudadana per se. Dice: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Esa es la pregunta que se va a hacer en la próxima consulta ciudadana. Sí, exacto, esa es la pregunta. Quien tiene, la atribución constitucional de ver la pregunta, si no tiene sesgo, si es neutral, si puede contestarse con un sí o un no, porque son las únicas respuestas que puede haber y las únicas posibilidades de respuesta que va a haber en la papeleta, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa es, el fraseo o la redacción de la pregunta que aprobó la Corte, y ninguna autoridad, ni el INE, ni el Poder Legislativo, ninguna otra autoridad puede modificar ni siquiera una coma de esa redacción. Coincido que es una redacción compleja, pero pues esa es la redacción que justamente estará en la papeleta el próximo 1 de agosto, y que lo que tenemos que hacer como INE es, darle publicidad a la realización de esta consulta popular para que haya una importante votación respecto a este tema con esta pregunta, que como bien señalas, pues el INE no la hizo y tampoco la puede modificar. Bueno. Muchísimas gracias, Carla Humphrey. Te agradecemos mucho por esta entrevista y podemos estar muy al pendiente también sobre el desarrollo de esta próxima consulta y también qué medios se van a utilizar, si la boleta en papel o la urna electrónica. Muchísimas gracias. Gracias a ti, saludos a tu auditorio. Gracias, buen día.